Since Robin Hood made Marian and Little John gone. Podemos situar al Renacimiento entre los siglos XV y XVI, con la finalización de la Edad Media y que da lugar a la Edad Moderna. El siglo XV fue uno lleno de crisis en muchos aspectos. Por parte de la Iglesia, el poder homogéneo y absoluto sufre una serie de problemas que tendrán como resultado la Reforma, donde la Iglesia se divide en católicos y protestantes frente a los abusos del papado. En la parte económica, se produce un auge de los mercaderes y negociantes. Por lo tanto, empieza una lucha entre burgueses sin linaje que adquieren poder simplemente por su condición económica, contra los nobles. Esto tiene como consecuencia que las clases sociales estén cada vez más marcadas, generando crisis sociales que derivan en sublevaciones populares. También hay una crisis política generalizada, ya que hay un enfrentamiento entre los grandes señores feudales y los reyes que quieren adquirir más poder, y hacia finales del siglo lo conseguirán aliándose con la burguesía. Esto significó, por un lado, la descomposición del feudalismo y aparición del capitalismo, provocada por poseer una economía exclusivamente agrícola y radicada en el mundo rural, que pasa a centrarse en la economía de mercado. Por el otro, surgen monarquías vigorosas que unifican territorios y crean grandes entidades políticas. En este momento nace el llamado Estado moderno, con profundas transformaciones. Un hecho fundamental fue la caída de Constantinopla en poder de los turcos. Así se deja libre el paso de los pueblos orientales a Europa, que tiene diferentes consecuencias. La primera es que los sabios griegos emigrados generan en Italia interés por la ciencia, la filosofía y la literatura, produciéndose así una verdadera revalorización de la antigüedad clásica, que es lo que llamamos humanismo, y constituye la base ideológica del Renacimiento. Por otra parte, la presencia de los turcos impide comercializar con la India y el Extremo Oriente. Esto obliga a la búsqueda de nuevas vías marítimas, derivando en el descubrimiento de América. Así, el perfeccionamiento de la brújula y los instrumentos de navegación coinciden con los descubrimientos científicos e inventos gracias al contacto de la cultura clásica, como por ejemplo, la imprenta, que permite una rápida difusión de la cultura. Esta se aleja del teocentrismo y pasa al antropocentrismo, donde ahora el hombre es el protagonista de la historia y el razonamiento científico se desarrolla al margen de la fe. Donde se pueden ver estos cambios sociales es en el arte. El artista, separándose de lo medieval, centra su interés en el mundo que lo rodea y sus personajes comienzan a tener identidad. La ascensión de la burguesía en el plano social ayuda para que el arte ya no sea solamente religioso. También los nuevos destinatarios de este arte lo utilizan como objeto mercantil, demostrando su forma de entender el mundo, objetiva y realista. Por esto, y por las ideas del humanismo, el arte terminará teniendo su propia singularidad e individualidad. Ahora vamos a hablar del tema que hemos elegido, los motetes y madrigales. Vamos a empezar por los motetes. Cuando las cláusulas, que eran piezas cortas que se logran después de haber agregado un intervalo de cuarta, quinta u octava a la voz del tenor del canto gregoriano y que era usada en la música medieval, se desprendió de los órgana de mayor extensión en los cuales había estado incluida e iniciaron una vida propia como composiciones independientes, de manera muy semejante a como la secuencia. Después de haberse iniciado como apéndice del Aleluya, adquirió independencia más adelante. Probablemente, a causa del añadido de palabras, las nuevas cláusulas sustitutivas independientes fueron denominadas motetes. Este término proviene del francés mot, que significa palabra, y se aplicó por primera vez a los textos franceses. En los primeros motetes, el motetus y el triplum eran de carácter esencialmente similar. Se entrelazaban en un movimiento moderadamente animado, con modificaciones similarmente ligeras de un modo rítmico básico. Sin embargo, eran casi indiscernibles en cuanto al estilo melódico. En el período posterior, los compositores a menudo trataron de introducir distinciones estilísticas no solo entre las voces superiores y el tenor, sino también entre las mismas voces superiores. A este tipo de motete posterior a menudo se lo denomina Franco, por Franco de Colonia, compositor y teórico que trabajó entre 1250 y 1280 aproximadamente.
El motete es usado como un término medieval que significa una composición de varias voces, además de ser una de las formas más importantes de la polifonía desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Luego de eso es menos compuesto. La mayor parte de los motetes son anónimos. Muchos aparecen con formas que varían en mayor o menor grado en distintos manuscritos. A menudo es imposible decir cuál de las diversas versiones es la primera. Se compusieron textos nuevos para música antigua y música nueva para textos antiguos. La misma melodía servía tanto para textos sacros como profanos. Se denominaba motete a la voz que hacía un contrapunto sobre el rígido esquema del cantus firmus, a modo de discanto o diafonía. El cantus firmus poseía un texto corto, mientras que el discanto contenía un texto con más palabras. El texto utilizado estaba escrito en latín, sobre un salmo o pasajes de las Sagradas Escrituras. El tipo más primitivo de motete, basado en la cláusula sustitutiva con textos latinos para las voces superiores, pronto se vio modificado de diversas maneras. La primera fue que los motetes se escribían para cantarse fuera de los servicios eclesiásticos, en ambientes laicos. A las voces superiores de estos motetes se les asignaba un texto profano, habitualmente en lengua vernácula. En los motetes con texto francés en sus voces superiores, utilizando una melodía de canto llano como cantus firmus, puesto que el cantus firmus no servía a función litúrgica alguna, no tenía sentido cantar el texto original en latín, de modo que es probable que estos tenores se ejecutasen con instrumentos. La segunda fue que antes de 1250 se hizo habitual el empleo de textos con palabras diferentes, aunque emparentados en su significado, para las dos voces superiores de un motete a tres. Ambos textos podían estar en latín o en francés, o rara vez uno en latín y otro en francés. Esta clase de motetes a tres voces con textos distintos, no necesariamente en lenguas diferentes, en las voces superiores se convirtió en arquetipo durante la segunda mitad del siglo XIII. Además, el principio de la politextualidad a veces incluso llegó a extenderse a la balade y al virelai del siglo XIV. Puesto que estas cláusulas se habían escrito originalmente sobre partes melismáticas del canto, sus textos consistían a lo sumo solo en unas pocas palabras, a veces únicamente una sola y en otros casos sílabas. En consecuencia, los tenores del motete tenían textos sumamente breves, una sílaba, una palabra o una frase. Los motetes dejaron de escribirse en forma de partitura, es decir, una voz sobre la otra, y comenzaron a escribirse en formato de libro de coro, casi siempre a doble página. El duplumen por un lado, el motetus en el otro y el tenor bajo en los dos. Es posible que este cambio, en parte, se diera porque los pergaminos eran escasos y caros. Aparte, el tenor ocupaba menos espacio que las voces superiores. Ahora pasaremos a hablar de los madrigales. El madrigal es una forma antigua de música vocal que aparece con el Renacimiento y se mantiene hasta el comienzo del período barroco, siglo XVI y comienzo del siglo XVII. Es esencialmente una forma polifónica vocal, sin acompañamiento instrumental, con un número de voces entre 2 y 8, casi siempre entre 3 y 5. Al contrario que las músicas estróficas de la época, la mayor parte de los madrigales están compuestos sobre poemas de caridad, sin repetición estrófica ni refrán. Se adaptan al sentido del texto y expresan mejor los sentimientos de cada verso por procedimientos de música descriptiva. El madrigal es una lenta evolución de las formas populares, principalmente de la frotola y de sus formas derivadas, el estramboto y la barcelete.
enriquecidas por el estilo del motete en el que todas las voces cobran la misma importancia. Fue favorecido por la emergencia de una poesía de calidad en lengua italiana. Se benefició igualmente de la influencia de las canciones francesas importadas a Italia por compositores franco-flamencos instalados en la península. A comienzos del siglo XVI, el humanismo contribuyó a la emergencia de una nueva forma de música. Los hombres renacentistas se emancipan de la Iglesia y los músicos aportan a la expresión de los sentimientos profanos la misma atención que habían prestado a los sentimientos religiosos. Varios factores explican esta evolución. Por ejemplo, en primer lugar, el interés renovado por los poemas en lengua italiana, hacia 1505, de Pietro Bembo, cardenal humanista y mecenazgo de la marquesa Mantua-Sabel de este. En segundo lugar, la acogida de compositores franco-alemanes en Italia atraídos por el desarrollo cultural en el seno de la Iglesia Católica y por la oportunidad de obtener cargos en la aristocracia o en las instituciones eclesiásticas. Estos compositores eran maestros en el estilo polifónico apropiado para la música sacra y también en la composición de canciones profanas, muy diferentes de los géneros italianos más sencillos. Para algunos, el madrigal era entonces una reacción del sentimiento nacional frente a las especulaciones de la música culta. Finalmente, la invención de la imprenta un siglo antes y la edición impresa de las primeras partituras de música contribuyeron a un cambio en el gusto literario y musical, así como a su difusión por toda Europa y en todo tipo de medios sociales. Los primeros madrigales fueron obra de florentinos y de franco-flamencos, al servicio de los Médicis. Hacia 1520 apareció un comprendo de Bernardo Pisano. Se trata del primer compendio impreso que agrupa obras de un mismo compositor. Incluye composiciones sobre textos de Petrarca, conservando algunas de las características de la frotola. Aunque el abandono de los esquemas estróficos, las repeticiones simétricas, el encadenamiento melódico de las frases, la presencia de un suave contrapunto reduciendo la preponderancia de la voz superior serán también rasgos característicos del futuro madrigal. Los dos estilos cohabitarán durante algún tiempo. Guarda, no lo seas tú. Compadre, debes saber que la más buena mujer rabia siempre y puede ser harta bien la tuya tú. Guarda, no lo seas tú.